vamos a hablar a continuación, como dijimos, de una parte de la historia argentina. Esto tiene que ver con la historia reciente. 1974, en pleno gobierno constitucional, en plena vigencia de las garantías constitucionales, el ERP 22 de agosto, una escisión del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era básicamente una guerrilla marxista, asesina a Carlos Sacheri, filósofo católico él, bueno, una de las figuras intelectuales más importantes de aquella época, en represalia, presumiblemente, esto es lo que se cree, por los hechos de Trelew, que habían sucedido años antes, lo que se conoció como la masacre de Trelew. Hoy estamos acá con José Sacheri, que es hijo de Carlos, y bueno, ha venido aquí a la ciudad de Rosario a participar de algunas actividades y tenemos el gusto de que esté aquí acompañándonos para hablar sobre esto, pero para hablar también un poco sobre cómo está el país hoy en relación a la fe, ¿no? En este momento en que vivimos. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. José, perdón. José. Muchas gracias, Antonio. José. Gracias por la invitación. Bien, dentro de todo, aunque el país está difícil, pero bueno, eso es otra cuestión. Hoy también, además de ser el Día de la Radio, se cumplen 52 años del asesinato de José Alonso, que era secretario, 54, me estoy confundiendo. José Alonso era secretario general de la CGT y lo matan en el año 70, el 27 de agosto del 70. Era un hombre peronista, un hombre auténtico, leal a Perón. Es el segundo secretario de la CGT que se mata en esa época. El primero había sido Bandor, que algunos cuestionaban de ser un poco portador de una línea de un peronismo sin Perón. Es cierto, por lo menos hay indicios. Pero en la muerte de Alonso nadie invoca ninguna de estas cuestiones y después va a matar, ya estamos hablando de Montoneros, en el 73 a José Ignacio Rucci, claro. Que acá en Rosario es un hombre muy conocido por lo menos y es invocado. Era, si bien su actividad gremial principal antes de ir a Capital fue en San Nicolás, José Ignacio Rucci fue además un hombre íntegro hasta la médula. Sí, formaba parte del famoso pacto social que había propuesto Perón en su venida, con Rucci por los trabajadores y José Barrichello por los empresarios. Ahora eran años muy turbulentos donde todo se solucionaba por medio de la violencia, ¿no? No solamente la izquierda, que ya tenía una postura beligerante de por sí, y es interesante justamente estar repasando antes de venir las diferentes posturas, ¿no? El ERP 22 de agosto, por ejemplo, hace una tregua con el gobierno de Cámpora. Exacto. Algo que el ERP nunca lo va a generar. ¿Por qué? Porque pensaba que era un gobierno burgués directamente. Por otra parte estaba Montoneros, que quería disputar el poder dentro del peronismo a las armas. Estaba esta idea del poder mana de la boca del fusil. Pero también había organizaciones de derecha o ultraderecha, como Tacuara, o algunos que quedaban de Tacuara, como el Comando Libertadores de América, que, en algunos casos con presencia de la policía o presencia de sectores sindicales inclusive, pero que también solucionaban las cosas. O sea, todos de alguna forma participaban de esa época violenta. Sí, pero habría que distinguir, porque Tacuara termina su vida en el año 65-66. Y el CDO, digamos, el Comando de Organización aparece recién a partir del 73-74, que es un antecedente de las luchas que se daban básicamente entre sindicatos. No digo que la AAA no haya existido, pero la AAA se le endilga a la AAA muchísimas más muertes y hechos violentos que la AAA, nada más que con saber el listado de las pocas personas que le integraron, no pudo haber hecho eso. Ahora, era época de la Guerra Fría. Sí, algunos hablan de que mismo Perón habría creado la AAA porque Gloria Videgain, la hija de Oscar Videgain,
lo escucha Perón diciendo de que acá en Argentina tenía que haber un somatén, ¿no? Al estilo Lo de- español, Sí. etcétera. Tu padre va a ser muerto justamente en diciembre de 1974. Él era un intelectual de aquella Él época, era digamos. profesor de filosofía y daba clases. Lo único que hacía era dar clases y conferencias cuando le pedían, o escribir artículos, y llegó a escribir tres libros Ujú. y muchos artículos. Que, Ahí, estaba relacionado a lo que eran los sectores más nacionalistas que algunos filiarían como derecha nacionalista o nacionalismo más conservador, si uno quiere, para definir de alguna forma. Sí y no. No, no lo Porque digo papá, peyorativamente. no, ya sé, pero papá era un hombre especialmente católico, te diría, más que nacionalista, te diría patriota. Ujú. En ese sentido, Opuesto a esto que era la teología de la liberación, claramente. que ahora se llama teología de la cultura, ¿no? Y del Ya, pueblo, claro, ahora. ha evolucionado, que era esto es complicado de explicar, pero que era una especie de entrismo del marxismo dentro del catolicismo. Sí, O sincretizaban posturas marxistas con católicas, que esto a simple vista parece una locura, pero en realidad sí lo hacían, digamos. e incluso hicieron una suerte de mix, de sincretismo, valga la expresión, entre el peronismo y el marxismo, cosa que Perón nunca admitió de ningún modo, pero hubo algunas personas, me refiero a Cook, por ejemplo, que hizo una especie de entrismo del marxismo dentro del peronismo. Y Cook va llevando a distintos contingentes, ya desde el año 61, a contingentes que no eran peronistas, o por lo menos no eran principalmente peronistas, eran ex PC, Partido Comunista, de distintos grupos, pero que a entrenarse a Cuba, y que después a varios de esas personas, algunos de ellos eran dirigentes gremiales y algunos incluso sacerdotes directamente, o por lo menos con una vida religiosa importante, los va metiendo Cook en el peronismo. ¿Por qué lo matan a tu padre? Tu padre no era alguien de armas tomar, quizás No. de armas tomar en cuanto a la palabra. Sí. Era alguien que daba su postura, pero no participa, porque había otros intelectuales que sí, Rodolfo Boll, por ejemplo, que sí se armaban y consideran que ellos tenían que dar el ejemplo y participar incluso mediante la lucha armada, ¿no? Sí. ¿Por qué lo eligen como objetivo? Sería a tu padre. Para matarlo. Yo no te lo puedo contestar, tristemente. ¿Fue una cuestión al azar, digamos? ¿O No, fue... no fue al azar. Fue preparado, y todo la muerte de papá, el asesinato de papá, fue claramente preparado. Y él a mí jamás me dijo de una amenaza, pero yo pescaba en el aire que había amenaza. Yo tenía 13 años y cuando lo mataron había cumplido 14, 2 días antes. Así que... ¿Había recibido amenazas antes? Yo creo que sí. Él nunca me dijo, pero porque yo era su hijo. Digo, esto era muy habitual, ¿no? Era habitual, era muy frecuente. Inclusive los legisladores tenían derecho a portar un arma. Esto me lo han dicho gente de esa época, concejales. Todos tenían derecho a portar un arma, porque uno se iba y no sabía si volvía directamente, ¿no? Y además podías morir por un hecho completamente fortuito, fuese una bomba, una bala perdida, un hecho en el cual nunca se supiera cuál había sido la causa principal. Era una época de muchísima violencia, donde había de 2 a 3 homicidios políticos por día. Vos pensás que entre el 73 y el 76, es decir, del gobierno de Cámpora al del proceso, hay 900 y pico de muertes de la izquierda. Y por eso es que yo digo que la AAA no pudo haber sido nunca la autora de 900... ¿Quién empieza arrebato de violencia? ¿Empieza a la izquierda o los sectores más de derecha? No, es muy claro que empieza a la izquierda. La izquierda empieza por de pronto ya en el año 59 y 60. Decimos que desde nuestro punto de vista están mal todas las muertes. Sí, digamos, claro, no se justifica. Vale más, otra menos, no solamente no se justifica una muerte, sino que tampoco se justifica un hecho de violencia discretamente grave. Es decir, una trompada a los varones la entendemos un poco más, pero tampoco está bien. Es decir, en principio, salvo que sea en el orden de la defensa de algo
¿Por qué pensás que comienza la izquierda con esto? ¿Porque la revolución estaba a la vuelta de la esquina, como decían muchos, después Sí. de lo del Mayo francés, después de lo de la revolución No, cubana del 59? antes, exacto, de la revolución, la exportación de la revolución cubana del 59. Claro. Vos fíjate que en el 63 y 64, en pleno gobierno de Ilía, Macetti, que se llamaba comandante segundo y era el segundo del Che Guevara, organiza en Salta una guerrilla en la que los propios guerrilleros matan a dos muchachos judíos, el EGP, el exactamente. Ejército Guerrillero del Pueblo. Sí, sí. Pupi Rothblatt, Pupi era sobrenombre, se llamaba Carlos Rothblatt, y Nardo Groswald, con W, Bernardo Groswald, que son sometidos por ellos porque se atrasaban en las marchas, a uno se le perdió la caramañola en el medio del monte salteño y realmente varios murieron de hambre. Sí, te hacían juicio revolucionario y te mataban, en algunos casos ni juicio, ¿no? Pero, no, por lo que yo sé y pude estudiar de esa experiencia, sí había un juicio revolucionario, pero el que ejecutaba las muertes, además de un pelotón de fusilamiento, era un capitán cubano, Hermes Peña, que había sido jefe de la custodia del Che Guevara. Claro. Sí. Y eso es en el 63 y 64. Después está la voladura del edificio de la calle Posadas, donde mueren como 15 personas y vuela un edificio entero porque estaban preparando explosivos. Y después hay distintos hechos que ellos le llamaban de expropiación, que eran lisa y llanamente asaltos a bancos, a empresas. ¿Qué es lo que proponía tu padre en cuanto al pensamiento nacional, católico, sintetizado, ¿no? Porque es vasta la obra, pero Sí. ¿qué era lo que proponía él? Para aquellos que no lo conocen, digamos, Papá por de pronto, a Carlos Sacheri. Sí, papá por de pronto alertaba sobre el peligro de la guerrilla infiltrada en las universidades y en la iglesia, porque había, no sé si muchísimos, pero varios sacerdotes que llevaban a muchachos de la Acción Católica, de distintos movimientos cristianos o católicos, a la guerrilla, a tomar las armas. Y les planteaban este tema de que está muy bien graficada. El estilo de Camilo, te interrumpo, el estilo de Camilo Torres, ¿no? La Biblia de fusil, básicamente. Exactamente. Y entonces que había muchos católicos, hace poco murió Perdía, y Perdía era un dirigente cristiano, joven en aquella época, pero ya era abogado. Firmenich también. Y Firmenich también, en menor medida, pero también. Y Fernando Abalmedina. Varios de ellos venían de Tacuara, incluso de sectores nacionalistas. Sí, algunos también venían de Tacuara, pero muchos venían, es decir, a muchos de ellos también los convocó una situación de, por decirlo de algún modo, de adrenalina, del riesgo, de la muerte. Pensar que la muerte de Aramburu en el 70 está comandada por personas que ninguna de ellas tenía 25 años. Y secuestran primero y matan a un expresidente de la República, al margen de lo que cada uno opine de Aramburu. ¿Qué visión tenía sobre el peronismo tu padre? Papá tenía una visión muy amplia sobre el peronismo. No era antiperonista. No, de ningún modo. Porque rescataba un montón de cosas que el peronismo tenía y tiene, lo que pasa es que para mí se van dejando al costado, de buenas, del rescate de lo que es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina del justicialismo, por lo menos en la teoría, después en la práctica puede modificarse según quien la interprete, es la doctrina social de la Iglesia. Y papá escribió un buen libro que se llama Familia Cristiana, básicamente. El orden natural, sobre doctrina social de la Iglesia. Sí, claro. Dios, patria y familia, pero que dicho de otro modo... Ahora está volviendo la consigna, ¿no? Dicho de otro modo, también lo decía y está volviendo los jóvenes, esto es algo muy loco, ¿no? Y no lo dicen solamente lo de Milei, sino también lo de Guillermo Moreno, pero es para otro análisis. Es un poco largo. Pero es inevitable la comparación con el hoy, José. Hoy por hoy la Iglesia entiendo que tiene una suerte de puja de poder interna con sectores que quieren imponerse uno por sobre otro, uno más relacionado al progresismo, tercermundismo, no sé cómo se quiera llamar. Hoy no sería tercermundismo, pero sería los hijos de aquel tercermundismo. Tercermundismo guerrillero, pero que la práctica proponen aborto,
dentro del catolicismo estoy hablando, no fuera del catolicismo, ¿no? Que se contempla dentro del catolicismo el aborto es algo más restringido, pero hay otros conceptos que sí son... Tema de casamiento entre homosexuales, Mm, tema, ahora me estoy olvidando, el tema del género, lo que es el tema sí, de la bendición a parejas homosexuales. Eso es lo que, básicamente la Agenda 2030, hay un sector que propone eso. y es un problema gravísimo. Entiendo Sí. con el aval de Francisco, vos podés decirme si estoy equivocado o no. Creo... Algunos dicen que Francisco no sabe, otros que deja ser, bueno, como fuere. Y después hay otro sector más conservador o tradicional. Yo cuando hablo de conservador no lo pongo como un insulto o algo peyorativo, sino como para definir una ideología, quiero decir, ¿no? Sí. Si bien los conceptos hoy están muy bastardeados todos, ¿no? Pero otro con un estilo, otro sector del catolicismo, un estilo más tradicional, más conservador en sentido moral, En sentido propio, que sí. quiere la familia cristiana más tradicional, se opone a todo esto de la Agenda 2030 y quiere incluso una liturgia más tradicional, como por ejemplo volver a dar la misa en latín, Sí. entre otras Que tiene cuestiones. bastante éxito en Europa y en América. Algunos dicen que detrás de esos sectores están el Yunque, están Opus Dei, hay varias investigaciones al respecto. ¿Vos qué pensás en esto? Porque que se ve hasta en la práctica, ¿no? Sí. Lo que está pasando hoy. Creo que las puntas de estos temas que vos has mencionado, ideología de género, unión de homosexuales, etcétera, está más en Europa, sobre todo en Alemania, Bélgica, Holanda, que en América hispana, América Latina, incluyendo también a Estados Unidos y Canadá. Pero eso va cayendo también hacia América. Pero sí acá se plantea, y se plantea cada vez más fuerte, el tema de el ser herederos, pero estoy hablando también, y voy a distinguir entre la jerarquía o los obispos, o si querés obispos y sacerdotes, del pueblo fiel, que no es lo mismo, son cosas distintas. Y el pueblo fiel, los que no somos religiosos, también somos parte de la iglesia. Y ahí, en el laicado, hay una reserva moral que yo creo que la jerarquía, en su enorme mayoría, ha perdido. Pero fíjate que la jerarquía, los obispos, estoy hablando de Argentina, Digo, sobre ha todo. perdido adrede con esto de acompasarse a los tiempos, de ayornarse, abrirse, etcétera. Creo que no. ¿O ha perdido por casualidad? Creo que no es ni una punta ni la otra. Creo que lo ha ido abandonando por debilidad moral, por debilidad religiosa, y entonces se han tenido que meter, como opinan permanentemente en cuestiones de política, pero tienen los seminarios vacíos, las iglesias que en general están bastante vacías o con gente muy grande en su mayoría. Y no se pueden ocupar de las cuestiones que son propiamente religiosas. Entonces, como no se pueden ocupar bien de lo que es religioso, se dedican a opinar de cuestiones como la desocupación o la edad de la punibilidad penal, y eso lo hace Francisco concretamente, y otros problemas que son de política. ¿Francisco sabe esto? Estimo que sí, digamos, pero ¿comparte esto o no comparte? Porque a mí me extrañaron algunas cuestiones, independientemente de esto de la bendición de las parejas homosexuales, que fue el que lo avaló. Sí. Pero ya cuando se vota el aborto, que se votó entre gallos y medianoches en medio de la pandemia, la gente estaba viendo Netflix a las 2 de la mañana, bueno, una cosa así, sí, etcétera, etcétera. Acá votaron la fotomulta en Rosario, pero es para otro tema. La casta, dirían algunos. Pero se aprueba el aborto y después Francisco lo recibe Alberto Fernández y no dice ni mu al respecto, digamos, ¿no? Es cierto. Creo que no debe ser una persona desinformada a tal nivel de poder, digamos, de... Obviamente está informado. Y quiero creer que él... Espérame que termine con esto. Más aún, viniendo de Francisco, que fue alguien que en algún momento fue peronista, pero más allá de que haya sido peronista, participó de una organización que era pro familia, pro cristiandad, que era Guardia de Hierro. Sí, claro, Guardia de Hierro era conservadora en su concepción. Digo, muchos les extraña, ¿qué pasó? Nos cambiaron a Francisco, digamos, es otro Francisco. Yo creo que en parte cambió él cuando asumió en el Vaticano,
pero en algunos aspectos es un poco el Jorge Mario Bergoglio que algunos conocimos ya en Buenos Aires. Yo lo traté, no mucho, pero algunas veces en Buenos Aires en distintas cuestiones. Pero creo que a Francisco le importa, hay cosas que le importan relativamente poco, y a los católicos o a los cristianos de a pie nos importan mucho. Y ahí hay como una especie de no sé si llamarle ruptura, pero por lo menos no hay un diálogo suficiente donde la jerarquía, y concretamente el papado, atienda las necesidades de la gente, que es lo sagrado, porque cualquiera puede dar un buen discurso de distintas cuestiones, incluso sobre la edad de un menor para ser punible o no. Pero lo sagrado lo pueden dar solamente los ministros sagrados. Y ahí es donde creo que hay una especie de dejadez de muchos obispos en todo el mundo, pero en la Argentina en particular, los sacerdotes, en que van dejando lo sagrado para meterse en un rol de asistencia social, de asistencialismo social, que no está mal, pero siempre y cuando vos cumplas con lo prioritario para vos que sos religioso, que es lo sagrado. Claro. Enseñar... Para el otro están los políticos, ¿no? Que vota la gente, sí. Exacto. No puedo dejar de preguntarte de final sin robarte más tiempo. Es una interesante por favor, charla esta. Para mí es un gusto. Pero no puedo dejar de preguntarte sobre lo que está haciendo este gobierno nacional, que está revisitando los 70, tiene una postura marcadamente anti-izquierda, si uno quiere. Siendo un gobierno liberal, digamos, ¿no? E incluso hasta si uno creo que escarba un poquito, Milei es ateo, ¿no? Digamos, o no se había definido sobre ciertas cuestiones hasta que llegó al gobierno, ¿no? Y es más, cuando uno habla con los libertarios te dicen, yo no tengo problema con el aborto, ahora que lo pague la gente, no que lo pague el Estado, ¿no? Esa discusión. Ahora, ese gobierno que da la impresión de ser pagano, está haciendo más para reivindicar las víctimas de la guerrilla de los 70 y para reescribir, si uno quiere, la historia de una forma, no sé si existe la objetividad, pero una forma más seria, no maniquea, que otros gobiernos, incluidos los peronistas, ¿no? Es muy loco lo que está pasando. Es cierto, pero lo que pasa es que en lo que está haciendo más que Milei Villarroel, que en este momento creo... la vicepresidente que está llevando a cabo un acto en el Senado de la Nación, porque el 21 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, lo que está haciendo es volver la historia al lugar de los hechos. La historia es un relato científico, más o menos científico, de la realidad de los hechos. O sea, este cambio histórico para vos... El kirchnerismo lo único que hizo fue desarrollar un montón de mentiras porque le convenían o le interesaban políticamente. Entonces, esto es volver a sacar o a mostrar las fotografías reales de los años 60 y pico, 70 y hasta el 89, porque hasta el ataque a la tablada con el gobierno de Alfonsín ocurre en democracia. Entonces, es decir, el kirchnerismo de la mano de Berbisky, etcétera, han armado un relato que es completamente falso. Y las víctimas no tenemos lugar en ese relato. No existimos. Este cambio cultural lo está emprendiendo Villarroel más que Milei, decís. Desde el punto de vista político, sí. Pero también es cierto que las víctimas, silenciosamente, con ningún poder, va empezando a florecer un trabajo que venimos haciendo de hace por lo menos 15, 18 años. Lo que pasa es que somos muy pocos los que podemos trabajar en estos temas. Y por supuesto es gratis, poniendo plata de su bolsillo, cada uno, etcétera. Ustedes no están bancados por Milei. No, que vamos a bancar Milei no. Es más, no lo conozco a Milei. Sí, a Villarroel la conozco hace muchos años, pero la vi una sola vez, menos de 20 segundos, porque nos encontramos nada más, pero tampoco ella desde su lugar ayuda, me parece que en este punto ayuda, pero tampoco desarrolla una campaña orgánica para reivindicar la inocencia. A papá lo mataron en el 74, en gobierno de Isabel Perón, era profesor de filosofía, nosotros éramos 7 hermanos, mamá quedó viuda
con 38 Sí, años. como lo de la Raúl, ¿no? Bueno, un crimen Sí. en democracia. ¿Debería ir más a fondo Villarroel en esas cuestiones? Sí, Ujú. sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que me preguntas. Sí, porque si bien su rol es especialmente respecto del Senado y en materia de Ujú. legislación, en lo personal siempre lo fue y creo que debiera retomar con más ahínco todavía, si se puede, las banderas que siempre hemos tomado los que hemos perdido a nuestros padres y hemos sufrido cachetazos más fuertes que otros en la vida. Para finalizar, ¿es posible en algún momento reescribir una historia que contemple la realidad de los que murieron de un lado y los que murieron de otro? Por Como supuesto. pasó, por ejemplo, en España, que tuvieron la Guerra Civil Española, pero se pudo llegar a un pacto a la Moncloa, se unió la derecha con Freire y Barne, los Y comunistas, Antonio, con Carrillo. no solamente el pacto de la Moncloa. Digo, En porque España, eso fracasó, la Argentina siempre fracasó. sí, de acuerdo, pero en España, desde el año 2010, 2011, ha habido un acercamiento de algunos etarras arrepentidos realmente de corazón, porque eso no les valió ningún tipo de beneficio en materia de cumplimiento de penas, Ujú. etcétera, con víctimas. Bien, Hay casos donde etarras que han matado a un señor han ido a visitar a la viuda de ese señor bien. muerto. Y el tema del perdón es imprescindible que lo encaremos. Y en eso la jerarquía de la Iglesia debiera encarar antes que el tema de la reconciliación, porque la reconciliación implica la voluntad por lo menos de dos personas. Ujú, El perdón puede ser unilateral. ujú, Entonces, encarar un poco más el tema del perdón, más a fondo digo, ujú. y encarar un trabajo serio. Bien. Bueno, va a estar José Sacheri este miércoles 28, sí, qué mal que estoy con la vista, ¿no? 28 de agosto a las 19 horas en Pellegrini 245, frente del Politécnico. Va a estar participando en una actividad, van a inaugurar allí un centro cultural y va a contar bueno, su historia y la historia de su padre, a 50 años del atentado de su padre. Muchas gracias por haber Muchísimas venido. gracias, Antonio, gracias por tu generosidad y bueno, quedamos dispuestos para la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, interesantísimo este testimonio. No lo van a escuchar en otros medios, no porque no lo puedan hacer, ¿no? Sino porque no lo quieren. Y bueno, y hace falta eso, ¿no? Hablar de lo políticamente no correcto, digamos, u otra visión, porque si no, no es periodismo. Como decía el mismo Berbisky, periodismo es decir lo que otros no dicen. Para lo demás, está la oficina de prensa.